Eso es lo que está pasando. Una humilde opinión. Si usted me preguntara cuál es el problema más grave que tenemos en este momento en el país, yo por lo menos siento que es el narcotráfico. La gente vive con miedo. Esto se está repitiendo muchísimo. El Festival de Fuegos Artificiales expande cada día. Esto no pasaba antes. La cantidad de armamento en manos del crimen organizado es escalofriante. Ese camión traía 12.000 millones de pesos en cocaína. Estas son las cosas que están pasando, que siguen pasando, y uno se pregunta tantas cosas. Por Dios, qué permeable nuestras fronteras. ¿Cómo entran armas? ¿Cómo entra droga? ¿Qué controles estamos haciendo? Bueno, son muchas de las preguntas que queremos hacer a nuestros invitados también, y ustedes nos pueden aportar sus comentarios y preguntas a través de nuestro hashtag Buenos Días TVN. Estamos con los alcaldes de Independencia y de Providencia, Gonzalo Durán, Evelyn Matei. Gracias por estar aquí, muy buenos días. Estamos con Mario Antonio Guzmán, periodista también especializado en el área. Gracias por estar con nosotros, y les pregunto, parto con usted, alcaldesa. ¿Usted coincide que el problema más complejo que estamos viviendo hoy día es el del crimen organizado? Yo creo que sí, Gonzalo, porque viene hace mucho tiempo en Chile, pero no hemos hecho todos los lesos, porque en general empezó a atacar primero a los barrios que están demasiado invisibilizados, nadie los ve. Por ejemplo, yo estuve hace poco tiempo atrás, hace 2-3 semanas atrás, fui a visitar brevemente la población del Castillo, que está en La Pintana. Ahí mueren 23 personas, son como 23.000 personas que viven ahí, pero mueren 23 personas al año en este tipo de tiroteos. Está totalmente dominado por droga. Y se mezcla además el tema de la droga con las barras bravas. Y entonces tú te metes a todo eso, porque recorrí varios digamos, poblaciones, varias comunas, y tú ves entonces todos los postos que están pintados, por ejemplo, blanco con negro, o están pintados rojo con azul. Hay algunos también que están pintados celestes con blanco, etcétera, pero donde ellos están marcando territorio, y en general el tema de las barras bravas y el tema de las drogas anda bastante junto. Y lo que tú ves entonces es, digamos, los bloques, por ejemplo, de departamentos, todos enrejados incluso en las escaleras esas que van por fuera. Y entonces hay una sensación de temor. Yo, por ejemplo, cuando estuve en el Ministerio del Trabajo, me llamaba la atención por qué hay muchas mujeres que no quieren salir a trabajar. Y en realidad es por no dejar a sus hijos solos, porque saben que si que ellos salen a trabajar y llegan tarde en la noche, alcaldesa, van a tener malas juntas y muchos de ellos van a caer en la droga. Entonces realmente hay un tema que está permeando todo y que ya está empezando a permear la política. Tengamos claro, ¿no es cierto?, un alcalde que tenía montones de personas, ¿no es cierto?, que eran de bandas contratadas en la municipalidad. Entonces realmente este es un tema que ha sido como un cáncer silencioso. Hablando del caso de San Ramón. Así es. Entonces la verdad es que si nosotros no nos ponemos las pilas muy rápido como país y con mucho dinero y muchos recursos, la verdad es que esta va a ser una batalla perdida, y dentro de poco vamos a estar igual que en México, ¿no es cierto?, matándose en las calles unos con otros. Alcaldesa, justamente tomar ese punto, porque en definitiva que hay mucho de prevención, de anticiparse en este cáncer que usted describía, que ya está. Tenemos un poco la foto, la radiografía de lo que está ocurriendo. Queremos sumar también a la conversación a la académica de la USACH, socióloga, especialista en temas de seguridad, Lucía Damert. Lucía, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Y justamente cuando tenemos no solamente estos hechos, cuando vemos estos fuegos artificiales, el poder de fuego que tienen además estas bandas, hablamos también respecto de la cifra que mostrábamos durante una de las notas: más de 770 funerales narco durante los últimos 24 meses, los últimos 2 años. Esto nos muestra también esos enfrentamientos que hablaba la alcaldesa. Se van a estar enfrentando en las calles, y los civiles que se ven involucrados en todo eso son muy altos. ¿Cuál es el diagnóstico que haces tú? Sí, a ver, concuerdo con mucho de lo que se ha dicho. Para que esto no viene ocurriendo desde hace 2 días, viene ocurriendo hace 15 o 20 años. Es un proceso, ¿cierto? Hace 20 años hablábamos de 10, 12 barrios con presencia de organizaciones criminales, hoy día hablamos de 80. Pero también hace 10, 15 años hablábamos de un grupo de gente que tenía problemas de consumo problemático de drogas,
que era menor al que tenemos hoy. Y creo que cuando uno habla del narcotráfico, del crimen organizado, tiene que reconocer que está hablando de una industria que tiene una parte legal, y esa parte hay que también considerarla acá. ¿Dónde están los miles de millones de dólares que genera esta industria? No están allá en el barrio, en la zona sur de Santiago, están en algún otro lado, y ahí es donde también tenemos que poner el foco. Pero también, y creo que lo mencionaban en las notas, tenemos que poner el foco en que no tenemos políticas públicas para enfrentar el problema del consumo problemático de drogas. Y por supuesto mucho menos para mirar el tema del ingreso de armas, etcétera. Entonces acá lo que hay es una necesidad de una mirada mucho más integral de política pública. Me alegro que estén alcaldes, porque además son los alcaldes los que deberían de tener mucho más capacidad para identificar los problemas. Hoy día estamos hablando casi de 200.000 niños que no han podido tener acceso a la educación durante la pandemia. Muchos de ellos van a quedar en la calle, dando vueltas, vinculándose con gente que les dice que les dan $1 millón de pesos por cualquier cosa, no teniendo alternativas gubernamentales, efectivamente, no solamente para salir adelante en términos de estudios, sino después en términos laborales. Y ahí está el caldo de cultivo de lo que vemos. A mí la verdad no me sorprende. En el año 2018 las encuestas mostraban que casi 2,5 millones de chilenos sentían balaceras todo el día en su casa, no de vez en cuando, todo el tiempo. Y de esos, el 80% de los vecinos de varias comunas del sur de Santiago lo sentían todo el día. Entonces, claro, efectivamente la zona oriente era menos del 2%, parte de la fragmentación socioterritorial, Lucía, que vivimos. Que justamente es un fenómeno general. Sí, que lo que tú estás diciendo en cuanto a la reacción o el sentimiento del vecino es algo que se lo quiero preguntar a usted, alcalde de Independencia, Gonzalo Durán. Porque, a ver, nosotros escuchamos una vecina de Maipú, cuando fue la balacera, que ella decía, ¿sabes qué? Los fuegos, yo pensé al principio, antes de las balas, que eran fuegos artificiales. Y ellos no se atemorizaban ni se atormentaban por los fuegos artificiales. Era normal. De hecho, no se iban a mover. Entonces, eso es gravísimo. Ahora lo vimos el 24, el 25, el 26, alcalde, con fuegos artificiales donde todos estábamos en las casas y lo vimos. Y ahora nos preocupamos. Y ahí ya no es normal. Pero para vecinos es una realidad de todos los días. Así es. Mira, lo primero respecto al tema del narcotráfico, yo creo que la gran complejidad es que, primero, como dice Lucía, es una industria que se protege con armas y que además tiene esta dimensión de cientos de kilos de droga internadas por distintos lados y millones de dosis. ¿Puedo medio minuto? No se protege solo con armas, también comprando gente. Eso iba a decir. Comprando personalidades. Perdóname, Gonzalo. No, pero está perfecto, porque justamente iba a decir, y la otra dimensión compleja es que tiene miles de pequeñísimos distribuidores en los barrios, en las cuadras, en los pasajes, que finalmente se convierten en redes de subsistencia y por tanto terminan, algunos por miedo, otros porque son parte de la red de distribución, participando de esta industria. Entonces es muy complejo, tiene una arista además cultural. Esto de los narcofunerales finalmente se va instalando como una manera, como una cultura propia, como una identidad de realizar los funerales, de reivindicar la memoria del que falleció en un tiroteo, en un ajuste de cuenta, qué sé yo, las animitas, el culto a la personalidad del narcotraficante. Entonces, a mí me parece que es muy complejo, muy integral. Sí. Y yo comparto con Lucía que lo que hay es un déficit del Estado para intervenir integralmente esto a nivel de gran volumen de droga, a nivel de comercialización en las poblaciones y por supuesto de persecución de las armas como un elemento muy fundamental del control del territorio. A mí me genera una angustia espantosa cuando leo, por ejemplo, a un fiscal de alta complejidad, a un fiscal, no es un vecino de la esquina, que reconoce que esto está penetrando incluso a las instituciones. O sea, tenemos corrupción. O sea, ya tenemos capilaridad, tenemos muchos pelos metidos en lugares donde no deberían estar. Y eso es altamente preocupante. Lucía Damer, voy contigo para hacerte la siguiente pregunta. ¿Se podrán presentar nuevos proyectos de ley? Ya sabemos que se demoran. La ley de control de armas está desde el año 2007, 2017, segundo trámite, en fin. Pero ¿qué pasa con las leyes que tenemos ya? ¿Qué pasa con la fiscalización que se debería hacer ya? ¿Cómo entra tanta arma a Chile? Este año hemos estado en pandemia, fronteras cerradas.
y entran, parece, por camionada, las metralletas, los fuegos artificiales, para qué decir la droga, la capacidad de fiscalización de barcos. ¿Cómo entra todo esto? Sí, a ver, lo primero es que lamentablemente, porque no es que esto le guste a nadie, pero este tipo de presencia de drogas y de organizaciones criminales solo se da con corrupción, solo. Esto es imposible decir que acá las instituciones están funcionando perfecto y resulta que de magia aparecen, no sé, escopetas, ametralladoras, eso no sucede. Tú no tienes 700 funerales narco así de la nada. Acá lo que hay efectivamente es problemas institucionales. En muchas instituciones, esto no es solamente un tema policial. El 80% de la cocaína del mundo se mueve en barco. Nosotros somos una excepción al planeta, no creo. Yo creo que acá también tenemos probablemente un serio problema en la cobertura de la regularización o la fiscalización portuaria marítima. Y eso nos debería llevar a tener muchos mejores mecanismos para revisar los containers, ¿cierto? No se olviden, Naciones Unidas el año pasado y el año anterior declaró que Chile era el tercer lugar desde donde salía la cocaína hacia Europa, África y Asia. El tercero. No estamos hablando de un ranking beneficioso, de un mal ranking. Entonces, la solución a eso fue decir que no, que los barcos se cargan en el alta mar. Puede ser, pero tenemos un problema. Y eso requiere efectivamente de mayor fiscalización, mayor regulación. Si ustedes me preguntan a mí, nosotros ya no deberíamos de tener capacidad de venta de municiones legales, porque también hay un problema entre la legalidad y la ilegalidad. Si yo voy y compro 100, soy deportista registrado y compro 200 balas, ¿quién sabe si yo después las revendo en eBay? Es que cuando te escuchamos a ti, cuando escuchamos a todos los especialistas, a los líderes comunales, o sea, tenemos mucho problema. Yo no sé si con más leyes se soluciona esto. Yo creo que a esta altura son mucho más recursos. Es mucho más dinero y es mucho más gente. Y también más recursos, más gente. Importante. Mario Antonio, ¿tú querías decir algo también? Un poco más de coordinación, porque no sé si recuerdan lo que hablaba el ex fiscal nacional Saba Chaguán la semana pasada, cuando analizábamos lo de la balacera en Maipú. Él decía el banco de datos. ¿Dónde está? El Banco Unificado de Datos, que hace años que... Gendarmería ha dicho por años, nosotros tenemos también información de inteligencia que podemos aportar desde las cárceles, porque hay muchos familiares de narcotraficantes que sigue desarrollando el negocio en la cárcel. Ya, pero un momentito, ahí también tenemos un problema, porque vemos en las cárceles, y no solamente con este tipo de delito, por eso que es bueno hablar de crimen organizado, porque está el narcotráfico, pero también otros tentáculos como los autos, los portonazos, como la venta... Las casas de juego. Las casas de juego. Y resulta que operan desde las cárceles. Así es. Hemos hecho sendos reportajes dentro de las cárceles. Los teléfonos se usan a diestra y siniestra, tienen privilegios dentro de las cárceles. Bueno, ¿qué pasa dentro de las cárceles? De hecho, dominan las cárceles. Me ha tocado conversar con personas, ¿no es cierto?, que trabajan con gendarmería y adentro de las cárceles. Y realmente, antiguamente, los que mandaban en las cárceles eran los viejos esos que habían cometido muchos delitos, los viejos fuertes. Ahora son los narcotraficantes. Y todo el resto le tiene terror. Pero es que, claro, permean de nuevo toda la sociedad. Porque siguen teniendo mucha plata. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que en otros países, cuando tú encuentras a alguien, ¿no es cierto?, que estaba traficando, le quitan todo. Le quitan los autos, las casas. Si es que el cuñado tenía una casa a su nombre y no muestra cómo la pagó, se la quitan también. El auto del hijo, le quitan todo. Y en Chile no. Entonces efectivamente están en la cárcel, pero siguen teniendo muchísimo dinero y con eso compran a mucha gente. Corta el capital. Alcaldía, pero ahí... Porque esto es un negocio y por lo tanto hay que atacarlo por el lado de la plata principalmente. Es una mega empresa. Ya, pero ¿sabes qué? Pero cuando veíamos la semana pasada lo que había ocurrido en Maipú, mucha gente fuera de cámara decía, si sabemos quiénes son, entonces a ese nivel, al nivel de... Todos los barrios saben dónde se vende. Por eso, pero y ahí llega esa información a ustedes, que serían la cabeza de la comuna, y que esa información se pueda seguir pasando. Es un súper buen tema. Sí. Yo les quiero decir, creo que ningún alcalde desconoce dónde hay puntos de tráfico, bandas, en fin. Todos sabemos. Oye, los niños de ¿Qué 12 hacemos años nosotros con esa saben información? Esto es bien importante. ¿Qué hacemos nosotros con esa información? Se la entregamos, por ejemplo, a las policías. Voy a poner un ejemplo, microtráfico.
Entonces nosotros le entregamos la información al programa Microtráfico Cero de la PDI. Requiere una autorización judicial para iniciar una investigación. Las investigaciones de repente duran meses. Me consta lo que estoy diciendo. A veces, después de meses de investigación, lo que cuesta para que un juez de una orden de ingreso y registro, que es para allanar. Entonces, por supuesto, los delincuentes, los traficantes, van cambiando la droga de un lugar a otro, van organizándose de manera, porque esto es un trabajo de inteligencia y contrainteligencia, y finalmente se van, pero además repartiendo de manera probablemente ya no los saben pueden que pescar. están siendo investigados. Obvio, por Lo peor de supuesto. todo Y es que ante- ya alguien les pasó el dato que lo estaban Sí, investigando. y ante lo Así es. mismo, qué bueno saber el antecedente de que los alcaldes manejan información con respecto a dónde se hace el microtráfico y el narcotráfico. Y ahí, Lucía, ¿será que vamos nosotros un paso más atrás, o las autoridades quienes tienen que ir a buscar quiénes son los protagonistas de estos delitos, un paso más atrás? Porque, por ejemplo, ahora con la pandemia, en vez de que va a bajar el microtráfico o el narcotráfico, quizá aumentó porque vieron la otra manera, a través de delivery. O sea, ellos buscan siempre la oportunidad, están súper evolucionados y al día. Es que es Bueno, demasiado, por demasiado. supuesto, porque tenemos una enorme demanda y estamos hablando de una industria y donde se vende, donde se quiere Coca-Cola, se vende Coca-Cola, lo mismo con las drogas. Pero yo lo que creo es que acá el problema principal es la falta efectiva de una política criminal completa del Exacto. Estado, primero. Y segundo, de voluntad política. Ustedes lo mencionaron con el tema del BUT. Es una vergüenza. El BUT lo han inaugurado 2 presidentes, por lo pronto 6 veces. ¿Por qué no hay efectiva colaboración en la entrega de datos? Porque no hay voluntad política, porque finalmente, por ejemplo, las policías, que tenemos 2, cada una tiene su listado de gente que anda buscando, cada una en paralelo. O cada uno tiene su listado de armas propias, cada una en paralelo. Entonces, ¿eso qué nos permite decir? Nos permite decir que la voluntad política no está, porque si yo quiero tener un listado de todos los que trabajan en el canal, llamo y digo, mándenme el listado. No empiezo a negociar con los de prensa y después con los de al lado, ¿cierto? Entonces, uno de los problemas que tenemos es que no hay una política criminal. ¿Cuál ha sido la política criminal? Equivocada. Pero lo que hacía casi todo el mundo es decir, hemos incautado X toneladas. La mala noticia es que siempre se incauta el mismo porcentaje de lo que hay en el mercado. Es decir, si se incautan 10 kilos es porque hay 100. Y si se incautan 100 es porque hay 1000. Es decir, no es un buen mecanismo para decir que estamos logrando algo. Si me dicen que la droga aumenta de valor en el mercado, ahí sí podríamos decir que tenemos un Además, logro. perdona Lucía, yo creo que es súper importante esto de las armas. Por ejemplo, en el caso de Maipú, una persona dispara, se persigue a la persona responsable. Normalmente, si se detiene al responsable, se persigue el delito cometido. Pero no hay un proceso sistemático para determinar el origen de esa arma, para identificar de dónde se obtuvieron las municiones de esa arma. Y otra cosa, ¿sabe ¿qué otros crímenes se cometieron con esa arma?